El centinela silencioso. La almirante Sarachin se encontraba en la cubierta de observación de la base Titán, con sus ojos oscuros fijos en la forma masiva que tomaba cuerpo en el muelle de construcción. La UES Defiant colgaba suspendida en el vacío, su casco angular reflejando la tenue luz de Saturno. La mayoría de las civilizaciones alienígenas la habrían llamado fea, un brutal contraste con sus elegantes naves cristalinas, pero ese era exactamente el punto. Informe de estado, ordenó, su voz firme a pesar del peso de la anticipación. Las comprobaciones finales de los sistemas se están llevando a cabo según lo programado, respondió el comandante David Okonjo, su presencia holográfica parpadeando a su lado. Los sistemas de mimetismo adaptativo están totalmente operativos. Para cualquier escaneo alienígena, parecerá no ser más que una anticuada nave minera. Chin se permitió una pequeña sonrisa. Durante 15 años, la humanidad había mantenido una fachada cuidadosamente elaborada de insuficiencia tecnológica. Mientras los enviados de la Asamblea Galáctica ofrecían con aire de suficiencia ayuda humanitaria a sus primos primitivos, las mentes más brillantes de la Tierra habían estado trabajando arduamente. La Defiant era su obra maestra, un buque de guerra disfrazado de reliquia. ¿Y nuestros invitados?, preguntó Chin, refiriéndose al equipo de inspección del Imperio Zenith que actualmente recorría los principales astilleros de la Tierra en órbita. Siguen totalmente decepcionados, se rió el almirante Okonjo. El embajador Krell acaba de terminar un discurso bastante condescendiente sobre cómo nos ayudarán a unirnos a la era moderna en unos pocos siglos. Perfecto. Chin se giró para mirar el holograma de frente. Nunca entendieron por qué seguíamos haciendo tantas preguntas sobre sus armónicos de escudo y frecuencias de armas. ¡Qué maestros tan generosos! La verdadera naturaleza de la nave era un triunfo del ingenio humano. Mientras que las civilizaciones alienígenas habían buscado armas de energía y escudos dimensionales cada vez más exóticos, la humanidad había adoptado un enfoque diferente. El casco de la Defiant contenía capas de metamateriales que podían adaptar sus propiedades en microsegundos, redirigiendo o absorbiendo el fuego enemigo. Sus armas eran engañosamente simples, cañones de riel que aceleraban proyectiles a velocidades relativistas, pero con sistemas de puntería que podían predecir los movimientos enemigos hasta el nivel cuántico. Señora, interrumpió una nueva voz. La teniente Emma Santos apareció en otro panel holográfico. Estamos detectando un aumento de actividad de la flota Zenith en el borde del sistema. 3 cruceros de batalla más acaban de salir del hiperespacio. La expresión de Chin se endureció. El Imperio Zenith se había vuelto más audaz en los últimos meses, posicionando más naves cerca de la Tierra bajo el pretexto de patrullas protectoras. Su paciencia se estaba agotando con el lento ritmo de desarrollo percibido de la humanidad. Se han adelantado, señaló. ¿Cuánto falta para que se completen las calibraciones finales de la Defiant? 4 horas, informó el almirante Okonjo. Pero podemos tenerla lista para el combate en 2 si es necesario. Chin asintió, su mente ya calculando posibilidades. Comiencen la evacuación del personal no esencial del muelle de construcción. Teniente Santos, continúe monitoreando la flota Zenith. Quiero saber si ajustan siquiera sus conjuntos de sensores. ¿Qué hay del equipo de inspección?, preguntó Okonjo. Dejen que completen su recorrido. De hecho, los labios de Chin se curvaron en una leve sonrisa. Haga que el director Patel les muestre nuestros intentos fallidos de desarrollo de armas de energía. Cuanto más convencidos estén de nuestra incompetencia, mejor. Mientras sus oficiales acusaban recibo de sus órdenes, Chin volvió su mirada a la Defiant. Su oscuro casco parecía absorber la luz de las estrellas, un depredador esperando a la vista de todos. La humanidad había aprendido hace mucho tiempo que la verdadera fuerza no residía en el poder bruto, sino en ser subestimada. El Imperio Zenith, como tantos otros, veía la Tierra como un mundo primitivo que luchaba por unirse a la comunidad galáctica. Medían el avance por la cercanía con la que una especie seguía su camino tecnológico predeterminado. La noción de que alguien pudiera elegir intencionalmente una ruta diferente nunca se les ocurrió. La voz del almirante Santos tenía un tono de urgencia. Los cruceros de batalla Zenith están ajustando su órbita.
Se están moviendo hacia una formación de ataque estándar. Justo a tiempo, murmuró Chin. Están cansados de esperar. Indique al director Patel que comience a concluir el recorrido. Comandante Okonjo, inicie las secuencias de arranque de los sistemas principales de la Defiant. Manténgalos enmascarados bajo protocolos de mantenimiento. Las próximas horas determinarían el futuro de la humanidad. Pero mientras el Imperio Zenith esperaba encontrar un blanco fácil, en su lugar descubrirían que el arma más grande de la humanidad siempre había sido su capacidad de adaptarse, de pensar de manera diferente, de convertir la debilidad percibida en fuerza. Que vengan, dijo Chin en voz baja, observando cómo las formas distantes de las naves de guerra Zenith comenzaban a brillar contra el campo de estrellas. Es hora de que aprendan porque la Tierra nunca suplicó unirse a su imperio. La Defiant esperaba silenciosamente en su muelle, guardiana del verdadero potencial de la humanidad, lista para hacer añicos las preconcepciones alienígenas sobre lo que definía a una civilización avanzada. El juego del engaño estaba a punto de terminar, y un nuevo capítulo en la historia humana estaba a punto de comenzar. El precio del primer contacto. El ultimátum del Imperio Zenith llegó exactamente como la almirante Chin había predicho. El holograma del embajador Krell se presentó ante el Consejo de Defensa Unido de la Tierra, su forma cristalina irradiando desprecio. Su continuo estancamiento tecnológico representa un riesgo inaceptable para la estabilidad galáctica, anunció Krell. El Imperio ya no esperará mientras ustedes desperdician su potencial. Acepten nuestra gobernanza directa o enfrenten una corrección inmediata. La general María Rodríguez, comandante militar superior de la Tierra, mantuvo una expresión cuidadosamente neutral. Qué generoso por parte del Imperio estar tan preocupado por nuestro desarrollo. ¿Podemos tener tiempo para considerar su oferta? Tienen una rotación planetaria, replicó Krell. Su holograma se desvaneció, dejando la cámara del Consejo en un tenso silencio. En las profundidades del centro de comando de la base Titán, la almirante Chin observó el intercambio con sombría satisfacción. Estado de la Defiant. Todos los sistemas en verde, informó el comandante Okonjo. El mimetismo adaptativo funciona perfectamente. Los sensores Zenith todavía nos leen como una nave minera en mantenimiento de rutina. Chin abrió un canal seguro con la general Rodríguez. Mordieron el anzuelo. Su flota se está posicionando exactamente donde predijimos. La arrogancia del Imperio Zenith siempre había sido su debilidad. Su tecnología había estado indiscutida durante tanto tiempo que habían olvidado la regla fundamental de la guerra. Nunca subestimes a tu oponente. Secuencia de lanzamiento iniciada, anunció la teniente Santos. Abrazaderas del muelle liberándose en 3, 2, 1. La Defiant se deslizó de su cuna como un tiburón emergiendo de aguas profundas. Para los sensores Zenith, no parecería más que una torpe nave industrial abriéndose paso para las naves militares reales. Naves que la inteligencia del Imperio sugería que eran la única defensa de la Tierra. Múltiples contactos, informó Santos. Cruceros de batalla Zenith moviéndose para interceptar la flota de defensa orbital de la Tierra. Ni siquiera se molestan en enmascarar sus vectores de aproximación. Chin se permitió una pequeña sonrisa, porque creen que ya conocen todas las cartas que podemos jugar. Estado táctico de las plataformas de ataque cinético. Las 30 plataformas reportan nominal, respondió el oficial táctico. Los campos de enmascaramiento se mantienen. La flota Zenith no los ha detectado. Mientras las civilizaciones alienígenas se habían centrado en armas de energía y escudos, la humanidad había posicionado silenciosamente nubes de escombros aparentemente inofensivos por todo su sistema solar. Cada pieza contenía un impulsor de masa miniaturizado, esperando el momento perfecto. La formación de la flota Zenith era hermosa en su precisión. 12 cruceros de batalla dispuestos en un patrón geométrico perfecto diseñado para maximizar la cobertura de sus escudos de energía. Sus cascos dorados brillaban a la luz del sol, una demostración de superioridad tecnológica destinada a intimidar. Están lanzando su advertencia final, anunció Santos. Un ataque de demostración contra nuestras primitivas defensas orbitales. El crucero de batalla Zenith líder disparó,
Su rayo de energía se lanzó para vaporizar uno de los satélites defensivos de la Tierra. La explosión iluminó el espacio orbital, un mensaje claro de lo que estaba por venir. Señale a la flota de defensa orbital que comience su retirada ensayada, ordenó Chin. Hagan que parezca desesperada y descoordinada. Hizo una pausa, observando la pantalla táctica. Y notifiquen a todas las fuerzas de la Tierra. La Operación Pandora está ahora activa. La Defiant continuó su curso aparentemente sin rumbo, acercándose a la formación Zenith. Su casco absorbía y redirigía los haces de escaneo, mostrando solo lo que el enemigo esperaba ver. Flota enemiga avanzando más allá de la línea orbital de Marte, informó Santos. Mantienen una formación cerrada, escudos al máximo. Perfecto, susurró Chen. Han olvidado que a veces las soluciones más simples son las más efectivas. Táctico. Active las plataformas cinéticas de alfa a delta. Apunten a sus generadores de escudos. El campo de escombros alrededor de la flota Zenith cobró vida de repente. Miles de diminutos impulsores de masa abrieron fuego simultáneamente, acelerando proyectiles metálicos a velocidades increíbles. Los escudos Zenith, calibrados para detener armas de energía, bien podrían haber sido de papel de seda. La confusión se extendió por la flota enemiga mientras sus defensas supuestamente impenetrables eran destrozadas por lo que parecían ser escombros espaciales aleatorios. Antes de que pudieran reaccionar, la Defiant abandonó su disfraz. Todas las baterías, ejecuten el patrón de disparo sierra, ordenó Chin. Muéstrenles en qué ha estado trabajando la humanidad mientras estaban ocupados sintiéndose superiores. El casco de la Defiant se transformó. Los metamateriales se movieron para revelar filas de cañones de riel avanzados. Cada uno disparaba proyectiles mejorados con tecnología gravídica. Otro enfoque primitivo que los Zenith habían descartado siglos atrás. La primera salva alcanzó a 3 cruceros de batalla Zenith en sus flancos repentinamente vulnerables. Sus cascos dorados se arrugaron bajo los impactos, moviéndose a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Ningún escudo de energía podía detener tanta energía cinética. Flota enemiga rompiendo formación, informó Santos, incapaz de ocultar la satisfacción en su voz. Están intentando reagruparse, pero su coordinación está destrozada. Nunca consideraron que podríamos elegir un camino diferente, dijo Chin. Que podríamos mirar su tecnología y deliberadamente ir en otra dirección. Se enderezó en su silla de mando. Señale a todas las fuerzas de la Tierra, ejecuten la fase 2. Mostrémosle a la galaxia lo que sucede cuando confundes la paciencia con la debilidad. La batalla por el futuro de la humanidad había comenzado, y el Imperio Zenith estaba a punto de aprender que el verdadero avance no siempre sigue un camino predecible. El punto de quiebre. El comandante supremo Vistal del Imperio Zenith miraba con incredulidad la pantalla táctica a bordo de su buque insignia, la Ascendencia Dorada. 5 de sus cruceros de batalla más avanzados yacían inutilizados, sus escudos supuestamente impenetrables habían sido eludidos por armas que su civilización había abandonado milenios atrás. Imposible, siseó a través de sus dientes cristalinos. No eran nada. Primitivos apenas capaces de alcanzar su propia luna. Múltiples nuevos contactos detectados, gritó su oficial de sensores. Naves emergiendo del cinturón de asteroides. Allí, naves mineras por todo el sistema solar. La verdadera flota de la humanidad se reveló. Docenas de naves disfrazadas de naves civiles se despojaron de su camuflaje. Cada una representaba un enfoque diferente de la guerra, una interpretación única de las leyes físicas que el Imperio Zenith había descartado en su prisa hacia la tecnología basada en la energía. A bordo de la Defiant, la almirante Chin observaba cómo se desarrollaba la siguiente fase. Estado de la red de entrelazamiento cuántico. Totalmente operacional, informó el comandante Okonjo. Todas las naves de la Tierra están sincronizadas. Los Zenith no podrán predecir nuestros patrones de ataque. Chin asintió. El Imperio Zenith confiaba en algoritmos complejos para coordinar los movimientos de su flota, pero la humanidad había desarrollado algo mucho más sofisticado. Una red neuronal que permitía a sus naves actuar como una sola,
adaptándose más rápido de lo que cualquier computadora podría calcular. «Lancen el enjambre», ordenó. Del casco de la Defiant emergieron miles de pequeños objetos. Para los sensores Zenith, parecían escombros defectuosos, sus firmas demasiado pequeñas para merecer preocupación. Ese fue su último error. Por la luz eterna, susurró Vistal mientras los objetos que rodeaban su flota cambiaban de rumbo de repente con una precisión imposible. Cada uno era un microdrón que llevaba una carga útil de bacterias modificadas, otra tecnología primitiva que los Zenith habían abandonado. Los drones se adhirieron a los cascos de las naves Zenith. En cuestión de segundos, las bacterias comenzaron a descomponer las aleaciones exóticas, creando fisuras microscópicas en la armadura previamente impermeable. «Sus cascos están comprometidos», informó Santos con fría eficiencia. «Soluciones de puntería actualizadas para explotar las debilidades estructurales». Los cañones de riel de la Defiant hablaron de nuevo, pero esta vez cada proyectil llevaba una carga secundaria. Al impactar en los debilitados cascos Zenith, liberaron nubes de polvo inteligente. Nanomáquinas que invadieron los sistemas de las naves a través de los puntos de brecha bacteriana. «Estamos perdiendo el control de los sistemas auxiliares», informó el oficial de ingeniería de Vistal. El pánico era evidente en su voz. Estas máquinas están reescribiendo nuestros protocolos centrales». La voz de Chin se transmitió por todas las frecuencias, un mensaje destinado tanto a amigos como a enemigos. «Durante siglos, nos descartaron como primitivos porque hacíamos preguntas sobre tecnologías que consideraban obsoletas. Nunca se preguntaron por qué estábamos tan interesados en los conceptos básicos de la metalurgia, la biología y la mecánica cuántica». La formación de la flota Zenith se derrumbó por completo a medida que una nave tras otra perdía energía. El polvo inteligente había hecho su trabajo, volviendo sus propios sistemas avanzados en su contra. Construyeron su imperio sobre la suposición de que el progreso tecnológico solo se mueve en una dirección, continuó Chin. Olvidaron que la verdadera innovación proviene de mirar los problemas desde todos los ángulos, no solo desde el más obvio. A bordo de la Ascendencia Dorada, Vistal observaba impotente cómo su poderosa flota era desmantelada sistemáticamente por una especie que había descartado como apenas sensible. «¿Cómo?», exigió. «¿Cómo escondieron todo esto?». «No lo escondimos», respondió Chin. «Les mostramos exactamente lo que estábamos haciendo. Simplemente asumieron que, como no seguíamos su camino, no estábamos avanzando en absoluto». La Defiant se movió a través de la flota Zenith inutilizada como un depredador entre presas. Su casco adaptativo absorbía cada contraataque desesperado, aprendiendo y evolucionando con cada impacto. «Señal de la Ascendencia Dorada», anunció Santos. «Están solicitando los términos de la rendición». Chin sonrió, pero no había calidez en ello. «Dígales que los términos de la Tierra son simples. El Imperio Zenith reconocerá la soberanía de la humanidad y retirará todas las fuerzas de nuestro sistema solar. Además, admitirán públicamente ante la Asamblea Galáctica que subestimaron gravemente las capacidades tecnológicas de la Tierra». Mientras la batalla llegaba a su fin, Chin se dirigió a su tripulación. «Hoy marca una nueva era para la humanidad. Hemos demostrado que hay más de un camino hacia las estrellas. Y a veces, el camino menos transitado conduce a las mayores victorias». El casco de la Defiant brillaba a la luz del sol. Su superficie ondulaba con patrones que desafiaban la tecnología de escaneo Zenith. Se erigía como un testimonio del ingenio humano. Prueba de que la innovación no siempre significaba seguir los pasos de otro. La victoria era suya, pero Chin sabía que esto era solo el principio. La galaxia pronto aprendería que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en copiar los logros de otros, sino en encontrar sus propias formas únicas de resolver problemas. Y esa lección, pensó, valía todos los años de ser subestimada. Ecos de la victoria. La cámara de la Asamblea Galáctica bullía de tensión mientras los representantes de 100 civilizaciones alienígenas se reunían para una sesión de emergencia. La noticia de la derrota del Imperio Zenith se había extendido por la galaxia como una onda expansiva, destrozando siglos de creencias establecidas sobre la progresión tecnológica. La embajadora Elena Santos,
hija de la teniente Santos y primera representante de la Tierra en la asamblea, se encontraba en el podio. Detrás de ella, un holograma mostraba las secuelas de la batalla. Naves de guerra Zenith inutilizadas siendo remolcadas por naves que hasta hace poco habían sido descartadas como primitivas naves mineras. Compañeros seres sensibles, comenzó, su voz firme. Durante demasiado tiempo, esta asamblea ha operado bajo la suposición de que solo hay un camino hacia el avance. Hoy, demostramos lo contrario. En el nivel más alto de la cámara, las formas cristalinas de los archivistas parpadeaban con agitación. Durante milenios, habían catalogado y dirigido el progreso tecnológico de la galaxia, asegurando que todas las especies siguieran su evolución de desarrollo prescrita. Esto no tiene precedentes, protestó el primer archivista Anxbar. Los humanos usaron tecnologías prohibidas, corrompieron los protocolos establecidos. ¿Prohibidas por quién?, replicó Elena. Por una asamblea que nunca consideró alternativas. No corrompimos sus protocolos, los trascendimos. A bordo de la Defiant, ahora en órbita alrededor del mundo neutral de la asamblea, la almirante Chin observaba los procedimientos con silenciosa satisfacción. El casco adaptativo de la nave cambiaba constantemente, confundiendo los innumerables intentos de escaneo de curiosas naves alienígenas. Otra delegación solicita permiso para estudiar nuestra tecnología primitiva, informó el comandante Okonjo. La diversión se notaba en su voz. Esta vez es el Concordato Helix. Están particularmente interesados en nuestra ingeniería bacteriana. Envíales la misma respuesta que a los demás, replicó Chin. Estamos felices de colaborar, pero no simplemente entregaremos nuestras innovaciones. Necesitan entender el pensamiento detrás de ellas. La Defiant se había convertido en un símbolo en toda la galaxia, no solo de poder militar, sino del potencial que yacía en cuestionar la sabiduría establecida. Su mera existencia desafiaba los cimientos de la jerarquía tecnológica galáctica. En la cámara de la asamblea, Elena activó un segundo holograma que mostraba las instalaciones educativas de la Tierra. Proponemos un nuevo enfoque para el desarrollo galáctico. En lugar de prescribir un único camino, deberíamos fomentar la exploración tecnológica diversa. Cada especie aporta perspectivas únicas, diferentes formas de resolver problemas. La Cámara estalló en un debate. Algunos representantes retrocedieron ante la idea de desviarse de los patrones establecidos, mientras que otros se inclinaron hacia adelante, intrigados por las posibilidades. Miren cómo lograron el viaje más rápido que la luz, continuó Elena. Mientras ustedes manipulaban partículas exóticas, nosotros encontramos formas de doblar el espacio mismo utilizando principios de entrelazamiento cuántico combinados con ingeniería gravídica. Diferente camino, mismo destino. Los archivistas conferenciaron entre ellos, sus formas cristalinas resonando con inquietud. El éxito de la humanidad amenazaba no solo su dominio militar, sino toda su comprensión del progreso. ¿Y cuáles son los peligros?, exigió el segundo archivista Krellbach. Hay razones por las que ciertas tecnologías fueron abandonadas. Los riesgos pueden gestionarse a través de la comprensión, interrumpió Elena. Estudiamos sus historias, aprendimos de sus errores. Luego encontramos nuevas formas de abordar viejos problemas. Esa es la verdadera lección aquí. La innovación no proviene de seguir un camino predeterminado, sino de cuestionar cada suposición. A bordo de la Defiant, Chin recibió un mensaje prioritario del Comando de la Tierra. Más naves alienígenas estaban llegando al sistema solar de la Tierra, no como conquistadores esta vez, sino como suplicantes, buscando aprender. Están empezando a entender, observó Okonjo, que la fuerza no proviene de tener la tecnología más avanzada, sino de tener la sabiduría para usar la tecnología. Sé creativo, terminó Chin, y el coraje para forjar tu propio camino. En la Cámara de la Asamblea, se convocó a una votación. La propuesta de establecer un nuevo marco para el desarrollo tecnológico, uno que fomentara la diversidad de enfoques, fue aprobada por un estrecho margen. La era de la progresión tecnológica rígida estaba terminando. Esto es solo el comienzo, concluyó Elena. La humanidad está lista para compartir nuestro conocimiento, pero más importante aún,
para compartir nuestra forma de pensar. Juntos podemos explorar no solo las estrellas, sino las infinitas posibilidades de la innovación misma. Los sensores de la Defiant detectaron un cambio sutil en las firmas de energía de las naves alienígenas que la rodeaban. Donde antes había habido desdén u hostilidad, ahora había curiosidad, respeto y quizás un toque de miedo. La humanidad había demostrado que ser subestimada era quizás su mayor ventaja. Habían convertido su debilidad percibida en una fuerza sin precedentes. Al hacerlo, cambiaron la comprensión de la galaxia sobre lo que significaba ser verdaderamente avanzado. Los ecos de su victoria resonarían a través del cosmos por generaciones venideras. Un testimonio del poder de pensar de manera diferente. Un nuevo amanecer. 5 años después de la impactante victoria de la humanidad sobre el Imperio Zenith, el sistema solar se había transformado. Donde antes la Tierra estaba sola, ahora una vasta red de estaciones de investigación colaborativas orbitaba cada planeta principal, cada una albergando a científicos de docenas de civilizaciones alienígenas ansiosas por aprender el enfoque único de la humanidad hacia la tecnología. La almirante Chen, ahora comandante de la flota terrestre, se encontraba en la recién construida estación Armonía sobre Marte, observando cómo naves de diversos diseños se movían por el espacio. Algunas todavía llevaban la elegante estética cristalina de la ingeniería galáctica tradicional, mientras que otras mostraban una clara influencia humana, diseños híbridos que fusionaban múltiples filosofías tecnológicas. La delegación de Arcturus ha llegado, informó el comandante Okonjo, su holograma materializándose a su lado. Ahora sirviendo como jefe de intercambio tecnológico de la Tierra, había sido fundamental en la gestión de la avalancha de interés alienígena en la innovación humana. ¿Cuántas van ya?, preguntó Chin, aunque ya sabía la respuesta. 7 especies en el último mes, respondió él. Están particularmente interesados en nuestras técnicas de manipulación de la gravedad. Aparentemente, nuestro enfoque primitivo para deformar el espaciotiempo es más eficiente que sus impulsores de túnel cuántico. La Defiant, ahora una leyenda en toda la galaxia, patrullaba cerca. Su casco había evolucionado mucho más allá de su diseño original, incorporando descubrimientos hechos a través de la colaboración con científicos alienígenas. Sin embargo, conservaba sus características humanas distintivas, la imprevisibilidad, el uso innovador de principios básicos que todavía confundían el pensamiento galáctico tradicional. A lo lejos, una nave diplomática Zenith se acercaba a la estación. El otrora poderoso imperio había sufrido su propia transformación, humillado por la derrota, pero finalmente fortalecido al abrazar el cambio. Su antiguo comandante supremo, Bixel, ahora servía como su embajador de intercambio científico. Almirante, saludó Bixel al entrar en la cubierta de observación. Su forma cristalina, ligeramente menos rígida que antes. Los resultados preliminares de nuestro proyecto de investigación conjunto son extraordinarios. Al combinar su ingeniería bacteriana con nuestra tecnología de matriz de cristal, hemos desarrollado una forma completamente nueva de biología computacional. Chen asintió, recordando los días en que el Zenith había descartado tales experimentos primitivos. Eso es lo que sucede cuando dejamos de asumir que solo hay una forma correcta de resolver un problema. Una alerta repentina atrajo su atención. Una nave masiva estaba emergiendo del espacio profundo, diferente a todo lo visto antes. Su casco parecía fluir como metal líquido. Sin embargo, las lecturas mostraban que estaba compuesto de materiales ordinarios dispuestos de maneras que desafiaban la física convencional. La nave de primer contacto está lista, anunció Okonjo con orgullo. Este era el último logro de la humanidad, una nave diseñada específicamente para descubrir y comunicarse con nuevas civilizaciones, incorporando tecnologías y enfoques de toda la galaxia. Pero en su corazón estaba la pura innovación humana, la capacidad de adaptarse, de pensar creativamente, de ver posibilidades donde otros veían limitaciones. Lo han cambiado todo, observó Bixel, observando la maniobra de la nave. No solo la tecnología, sino cómo pensamos sobre el progreso mismo. Chin sonrió. Esa fue siempre nuestra verdadera fuerza. No las armas que construimos o las tácticas que desarrollamos, sino nuestra capacidad de cuestionar, de imaginar diferentes posibilidades.
La cubierta de observación se llenó de representantes de varias especies. Mientras la nave de primer contacto se preparaba para su viaje inaugural, cada uno aportaba su propio conocimiento, su propia forma de ver el universo, y la humanidad les había mostrado que estas diferencias no eran debilidades, eran oportunidades. ¿Recuerdas cuando pensabas que éramos primitivos?, preguntó Chenavixel. La forma cristalina del embajador Zenith brilló con lo que podría haber sido vergüenza. Medíamos el avance por la cercanía con la que otros seguían nuestro camino. Nunca consideramos que podría haber caminos que no habíamos descubierto. La nave de primer contacto activó sus motores, un sistema revolucionario que combinaba el ingenio humano con tecnologías de una docena de especies diferentes. Se movía con una gracia que desmentía su tamaño, un testimonio de lo que se podía lograr cuando diferentes enfoques trabajaban en armonía. Ese es el regalo de la humanidad a la galaxia, dijo Chen, observando cómo la nave se preparaba para su histórica misión. No nuestra tecnología ni nuestras armas, sino la comprensión de que el verdadero progreso proviene de abrazar diferentes perspectivas, de estar dispuesto a probar nuevos enfoques, incluso cuando los antiguos parecen perfectamente adecuados. Mientras la nave desaparecía en el espacio profundo, llevando representantes de la Tierra y de innumerables mundos alienígenas, Chin reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. De ser descartados como primitivos a convertirse en maestros, de ocultar sus capacidades a compartirlas abiertamente, la humanidad se había transformado no solo a sí misma sino a toda la comunidad galáctica. El universo es vasto, dijo, dirigiéndose a los representantes reunidos. Y hay infinitas formas de explorarlo. Apenas hemos comenzado a descubrir lo que es posible cuando dejamos de limitarnos a un solo camino. La Defiant pasó junto a la ventana de observación, su casco adaptable brillando con posibilidades aún inexploradas. Ya no era solo un buque de guerra, sino un recordatorio de que a veces los mayores descubrimientos provienen de aquellos a quienes todos los demás subestimaron. Un nuevo amanecer realmente había surgido para la galaxia, y la humanidad estaba lista para ayudar a iluminar el camino hacia adelante, no como conquistadores o superiores, sino como pioneros que habían aprendido que cada perspectiva, cada enfoque tenía valor. La era del pensamiento rígido había terminado. La era de la posibilidad infinita había comenzado. Primer contacto. El Imperio Sorgan había barrido la galaxia como una plaga, consumiendo innumerables mundos y esclavizando a innumerables especies. Su tecnología era avanzada, sus números vastos y su hambre de conquista insaciable. Ninguna civilización había resistido su poder hasta que encontraron la Tierra. Los sensores de largo alcance Sorgan habían detectado el mundo humano, una pequeña canica azul orbitando una estrella amarilla sin particularidades. Los escaneos preliminares mostraban una tecnología apenas suficiente para el viaje interestelar. Los Sorgan se relamieron sus dientes afilados como cuchillas anticipando una conquista fácil. En la Tierra, se desarrollaba una perspectiva muy diferente. Las mentes más brillantes de la humanidad habían sospechado durante mucho tiempo que no estaban solas en el universo. Los avances en ciencia y tecnología habían sido impulsados por un único objetivo: no volver a ser víctimas nunca más, como lo habían sido a lo largo de su propia historia. Habían aprendido del pasado para prepararse para el futuro. Cuando la flota de invasión Sorgan salió del hiperespacio en los confines del sistema solar, esperaban ver a una especie temblando de miedo, sobrecogida por el poder de sus superiores. En cambio, encontraron un muro de acero y fuego esperándolos. Enormes plataformas de defensa, naves de guerra fuertemente blindadas y enjambres de drones de ataque rodeaban el planeta azul en una demostración de fuerza que hizo dudar incluso a los crueles Sorgan. El almirante Sakat, comandante de la flota de invasión, parpadeó sus 4 ojos sorprendido ante el despliegue. ¿Qué significa esto?, siseó con los colmillos apretados. Estos primates deberían estar acurrucados de terror, no amenazándonos con la aniquilación. Mientras el almirante observaba, una transmisión se emitió desde la flota humana, mostrando en su pantalla de visualización el rostro lleno de cicatrices de una humana con un uniforme negro desconocido. Aquí la almirante Hawkins de la Fuerza de Defensa Terrana, dijo la humana, su voz de acero y hielo. Han invadido el territorio soberano de la Tierra. Retírense inmediatamente o serán destruidos.
Seat echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa gutural y flemática. Criatura lamentable, te encuentras ante el poder del Imperio Sorgan. Ríndete ahora y tu especie aún podrá sobrevivir para servirnos. Los ojos del almirante Hawkins se entrecerraron, perforando a Sexat como altos hornos. No creo que entiendas la situación, Sorgan. La Tierra no se rinde. La Tierra lucha. Hizo un gesto con la cabeza a alguien fuera de cámara. Todas las naves, ejecuten el plan de combate Alfa. Muéstrenles de qué están hechos los humanos. En todo el sistema solar, las naves y plataformas humanas abrieron fuego en una cegadora andanada de luz y furia que abrazó las estrellas. Las primeras filas de la flota Sorgan simplemente se desvanecieron, vaporizadas bajo el ataque. Los escudos sorganos destellaron y fallaron mientras proyectiles de cañón de riel, ráfagas de plasma y armas de energía dirigida se estrellaban contra sus agujeros. Sexat aulló de rabia mientras su armada se desmoronaba ante sus ojos. «Devuelvan el fuego. Aplasten a estos advenedizos». Pero mientras las naves Sorgan restantes desataban sus armas, los humanos revelaron otra sorpresa. Una red de energía defensiva de escudos entrelazados y baterías de defensa puntual que se encogió de hombros ante el contraataque como si fuera una lluvia suave. «Verá, almirante Sat», la voz de Hawkins crepitó a través del caos. «En la Tierra, tenemos un dicho, si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Nos hemos estado preparando para este día durante mucho tiempo. Ahora te enfrentas a una elección. Huye de regreso a tu imperio en desgracia o carga hacia tu perdición. ¿Qué será?» Zack agarró los brazos de su silla de mando, sus garras arañando el metal. Nunca antes los Sorganos habían probado la derrota. Nunca antes una especie se había atrevido a desafiarlos. Sus ojos ardían con ira asesina mientras contemplaba las pequeñas y desafiantes formas de las naves humanas. Les haría pagar por esta humillación. Pero no hoy. Todas las naves, retrocedan y reagrúpense en el borde del sistema. Gruñó. Esto no ha terminado. Humanos. Han hecho un enemigo del Imperio Sorgan. Volveremos y su mundo arderá. Mientras la maltrecha flota Sorgan se alejaba cojeando, la almirante Hawkins se permitió una sonrisa sombría. Primer asalto para los humanos. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Los Sorgan volverían, y la próxima vez no subestimarían a la Tierra. La verdadera batalla aún estaba por llegar. Revelación. La flota Sorgan colgaba en el espacio en el borde del sistema solar como una manada de perros apaleados, lamiéndose las heridas y gruñendo de frustración. Nunca en la larga y sangrienta historia del Imperio se les había infligido tal derrota. Ser repelidos por una especie que consideraban poco más que ganado era una humillación más allá de toda medida. El emperador Zorat el Invicto, un título que ahora sonaba dolorosamente hueco, había ordenado al almirante Sat subyugar a los humanos y reclamar su mundo para el imperio. El fracaso era impensable. Y sin embargo, aquí estaban, rechazados por los mismos primates que habían venido a conquistar. En el puente de su maltrecho buque insignia, Sexat caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada, su cola azotando con agitación. ¿Cómo pudo pasar esto?, gruñó a sus subordinados encogidos. ¿Cómo pudieron nuestros escaneos estar tan equivocados sobre sus capacidades? Su oficial científico, una criatura delgada llamada Selik, se aclaró la garganta nerviosamente. Mi señor, parece que los humanos han estado ocultando el verdadero alcance de su tecnología. Lo que observamos durante la batalla supera con creces cualquier cosa que detectamos de antemano. Sexat se giró hacia él, con los ojos llameantes, ocultando. ¿Quieres decirme que estos primitivos nos superaron en astucia? Selk se acobardó bajo su mirada, pero logró un asentimiento tembloroso. Sí, mi señor. Deben haber estado ocultando deliberadamente sus avances, quizás para evitar atraer la atención de fuerzas como la nuestra. El gesto del almirante se torció en una mueca de desprecio. La idea de que una especie inferior como los humanos pudiera engañar al poderoso imperio Sorgan era irritante. Y sin embargo, la evidencia era irrefutable. Los sensores no mentían. Cuando los humanos abrieron fuego,
Sus naves y armas habían mostrado un nivel de sofisticación y poder bruto que no debería haber sido posible para una civilización en su etapa de desarrollo. Necesitamos más información, gruñó Sexat. Envíen los drones infiltrados. Quiero un análisis completo de sus capacidades. Debemos encontrar una debilidad que explotar. Mientras los Zorgan se lamían las heridas y tramaban, los humanos estaban ocupados reforzando sus defensas. La almirante Hawkins sabía que la breve victoria que habían obtenido solo les había comprado tiempo. Los Zorgan se adaptarían a sus tácticas. La próxima batalla sería más difícil. En toda la Tierra, una humanidad unida trabajaba con incansable dedicación y sombría resolución. Las fábricas producían más naves, más armas. Científicos e ingenieros empujaron los límites de la física conocida, buscando cualquier ventaja que pudieran obtener. En bases ocultas y laboratorios clandestinos, los proyectos más controvertidos y peligrosos se aceleraron. Superinteligencia artificial, nanotecnología, supersoldados genéticamente mejorados. La Tierra era un hervidero de actividad frenética. Cada hombre, mujer y niño unido en un único propósito, la supervivencia. Y sin embargo, mientras todo el poder del ingenio humano se ponía en juego, la almirante Hawkins no podía evitar una sensación de presentimiento. Los Zorgan habían conquistado innumerables mundos. No serían disuadidos fácilmente. Temía que el mayor desafío que la humanidad había enfrentado aún estuviera por llegar. Mientras contemplaba las estrellas, observando y esperando el inevitable regreso del enemigo, solo podía esperar que, cuando llegara el momento, fuera suficiente. Desafío. Drones infiltrados Zorgan, pequeños y sigilosos, se deslizaron más allá de las defensas de la Tierra y comenzaron su insidioso trabajo. Observaron, analizaron y transmitieron sus hallazgos a la flota en espera. Lo que descubrieron solo profundizó la rabia y la humillación de los Zorgan. Las tecnologías de la Tierra no solo eran avanzadas, eran ingeniosas. Los humanos habían desarrollado formas de contrarrestar las tácticas de conquista estándar de los Zorgan con una eficiencia asombrosa. Sus naves eran más rápidas, sus armas más precisas, sus defensas más resistentes de lo que deberían haber sido. Era como si se hubieran estado preparando para este escenario exacto durante décadas. El emperador Zord se sentó mientras revisaba la inteligencia. Los humanos no solo lo estaban desafiando. Se estaban burlando del poder del imperio Zorgan. Esto no podía tolerarse. Daría un ejemplo de esta especie advenediza. Los aplastaría tan a fondo que nadie se atrevería a resistir de nuevo. Almirante Seat, gruñó a través del enlace de comunicación. Estoy tomando el mando personal de esta invasión. Desataremos todo el poder del imperio Zorgan sobre estos primates. Preparaos para la guerra total. De vuelta en la Tierra, la sombría noticia del inminente ataque de los Zorgan se extendió como la pólvora. La breve euforia de su victoria inicial dio paso a una resolución decidida. Siempre habían sabido que este día llegaría. Ahora todas sus preparaciones se pondrían a la prueba definitiva. En ciudades y pueblos de todo el planeta, los civiles fueron evacuados a vastos refugios subterráneos. Soldados se concentraron en puntos estratégicos, listos para defender su hogar hasta el último aliento. En el espacio, la flota asumió una formación defensiva alrededor de activos orbitales clave. La almirante Hawkins se encontraba en el puente de su buque insignia, el TDS Defiance, su rostro una máscara de hierro de determinación. Conocía las probabilidades que enfrentaban. Los Zorgan los superaban en número, en armamento, pero no los superarían en la lucha. Los humanos tenían una larga historia de triunfar contra probabilidades imposibles a través de pura determinación y audacia. Hoy no sería diferente. Mientras la flota Zorgan avanzaba, la batalla comenzó. El espacio se iluminó con el destello del fuego de las armas, las explosiones silenciosas de naves moribundas. Los Zorgan llegaron como una marea de metal y odio, estrellándose contra las defensas humanas con una furia implacable. Pero los humanos no se quebrarían. Por cada nave que perdían, hacían sangrar a los Zorgan. Sus tácticas eran poco convencionales, impredecibles. Usaron su entorno a su favor, atrayendo naves Zorgan a campos de asteroides y pozos de gravedad.
Emplearon ataques de golpe y fuga, eliminando naves enemigas antes de desvanecerse en el vacío. En tierra, la historia era la misma. Las tropas Zorgan, genéticamente diseñadas para la conquista, se encontraron estancadas por la tenacidad humana y la ventaja del campo local. Por cada manzana de la ciudad que tomaban, pagaban con sangre. Los humanos lucharon con una ferocidad que los Zorgan nunca habían encontrado, una disposición a sacrificarlo todo por el bien de su mundo. En su nave de mando, el emperador Zord se enfurecía ante las pantallas tácticas. Los humanos eran como alimañas, negándose a morir, sin importar cuán duro los pisotearan. Había perdido más tropas y naves en esta única campaña que en la última docena de conquistas combinadas. Era exasperante, pero el emperador tenía una última carta que jugar. El arma definitiva de los Zorgan, un destructor de planetas que solo habían usado una vez antes. Reduciría la Tierra a una ceniza estéril, pero también serviría como una advertencia para el resto de la galaxia. Resistan al Imperio Zorgan y enfrenten la aniquilación. Mientras el arma del fin del mundo comenzaba a cargarse, la almirante Hawkins recibió las lecturas del sensor con el corazón encogido. Había temido que los Zorgan pudieran recurrir a tales medidas. Pero la Tierra tenía un secreto propio, una jugada desesperada que habían esperado nunca tener que usar. Era hora de revelar la última línea de defensa de la humanidad. Era hora de tirar los dados y rezar. Ingenio. En la hora más oscura, mientras el arma destructora de planetas Zorgan cargaba sus siniestras energías, la humanidad jugó su carta de triunfo. Desde bases ocultas en el lado oculto de la Luna, un enjambre de extrañas naves angulares cobró vida de repente y se disparó hacia la flota Zorgan como flechas de plata. El emperador Zord apenas tuvo tiempo de registrar los nuevos contactos antes de que estuvieran sobre él. Las naves humanas se movían con una velocidad y agilidad imposibles, zigzagueando a través de sus formaciones y desatando la devastación. Sus armas eludieron los escudos Zorgan como si no estuvieran allí, cortando agujeros con una eficiencia viciosa. ¿Qué es este truco?, bramó el emperador mientras sus naves ardían y morían a su alrededor. ¿Qué han hecho los humanos? La almirante Hawkins se permitió una sonrisa tensa mientras observaba la carnicería. Se llaman gorriones, dijo a su atónita tripulación del puente. Naves experimentales pilotadas por IA con sistemas de puntería de entrelazamiento cuántico y armadura de metamaterial. Proyecto de presupuesto negro. Alto secreto. Esperábamos no tener que usarlas nunca. Los gorriones se abalanzaron sobre la flota Zorgan como lobos entre ovejas, su avanzado armamento y reflejos relámpago, convirtiendo en una burla las defensas del invasor. Pero incluso mientras infligían un daño catastrófico, el destructor de planetas continuaba su temible cuenta atrás. En la Tierra, en un búnker fortificado en las profundidades de las montañas rocosas, un equipo de las mentes más brillantes de la Tierra trabajaba frenéticamente en otro proyecto secreto. Una reliquia de las profundidades de la Guerra Fría reutilizada para la crisis actual. La doctora Elisa Casmar, líder del proyecto, tecleaba furiosamente en su consola, con el sudor cubriéndole la frente. PEM direccional listo. Generador de túnel cuántico acelerando. Solo tendremos una oportunidad. A su lado, el Dr. Rajesh Patel monitoreaba la firma energética del destructor de planetas. Secuencia de disparo iniciada. Alcanzará la masa crítica en T-60 segundos. Elisa asintió sombríamente. Comiencen el túnel ahora. Un destello cegador iluminó el búnker mientras se desataban energías exóticas. Muy por encima, el espacio mismo pareció deformarse y retorcerse mientras se formaba un túnel imposible, conectando el arma humana con su objetivo distante. En la nave de mando Zorgan, las alarmas chillaron mientras la nave se bañaba de repente en una extraña luz azul. El emperador Zorhit tuvo un momento de confusión total antes de que todos los instrumentos y sistemas a bordo de su nave se apagaran, el hedor a circuitos quemados llenando el aire. El destructor de planetas, vinculado a los sistemas de la nave de mando, falló y murió. Sus energías destructoras de mundos se disiparon inofensivamente en el vacío. En toda la flota Zorgan, nave tras nave se oscureció y silenció,
golpeada por el PEM ondulante que había sido tunelizado cuánticamente en medio de ellos en el repentino silencio atónito. La voz de la almirante Hawkins resonó en todos los canales de comunicación humanos. Todas las naves, todas las unidades, el enemigo es vulnerable. Golpéenlos con todo lo que tenemos. Expúlsenlos de nuestros cielos. Como una marea creciente, las fuerzas humanas avanzaron. La renovada esperanza y determinación impulsaban cada uno de sus golpes. Los gorriones continuaron su danza mortal, eliminando naves Sorgan indefensas. Las fuerzas convencionales de la Tierra, ensangrentadas pero no rotas, se lanzaron contra los invasores con una furia salvaje. A bordo de su nave muerta, el emperador Sorgit solo podía observar con incredulidad cómo su gran armada, el orgullo del Imperio Sorgan, era sistemáticamente desmantelada por la especie que había venido a conquistar. Mientras la última de sus naves caía y las naves humanas lo rodeaban, sintió algo que nunca antes había conocido, el agarre helado del miedo y un respeto a regañadientes y furioso por la especie que lo había humillado. La batalla había terminado. Contra todo pronóstico, a través del ingenio y el espíritu indomable, la humanidad había salido victoriosa. Pero mientras la almirante Hawkins observaba rendirse a la última nave Sorgan, sabía que esto no era el final, sino el principio. La Tierra había mostrado su fuerza, y al hacerlo, se había puesto en el punto de mira de cualquier otro aspirante a conquistador en la galaxia. Los humanos se habían ganado su lugar entre las estrellas. Pero tendrían que luchar para conservarlo. Y lucharían con cada onza de la tenacidad y brillantez que definía a su especie. Porque esta era la forma humana de enfrentarse a cada desafío, de adaptarse y superar, de alcanzar las estrellas, sin importar las probabilidades. Este era el espíritu que los había llevado de las cuevas al cosmos. Y los llevaría aún más lejos, a cualquier destino que les esperara en la vasta expansión del universo. Sacrificio. En el frente de estas lejanas batallas, los soldados humanos se enfrentaban al enemigo con un valor inquebrantable y una sombría determinación. Eran los mejores de los mejores, voluntarios, todos sabiendo muy bien el precio que podrían tener que pagar. En las llanuras abrasadas de Sigma Draconis III, la soldado de primera clase Elena Martínez se atrincheró con su pelotón, preparándose para otro asalto Sorgan. El imperio reptiliano, aunque gravemente herido, estaba lejos de ser derrotado, y estaban decididos a vengar su humillación en la tierra. Mientras las tropas Sorgan avanzaban, sus espadas de guerra brillando bajo el duro sol alienígena, Elena y sus camaradas los recibieron con una lluvia de fuego de plasma. El aire vibraba con el calor de sus armas. El suelo temblaba con la fuerza de las explosiones. A su lado, el soldado Sin cayó, una espada sorgana perforándole el pecho. Elena lo arrastró de vuelta a cubierto, la furia y el dolor luchando en su corazón. «Aguanta, Audi», suplicó, aplicando presión sobre la herida. «Solo aguanta». Pero el soldado Sin sabía que su tiempo había terminado. Con su último aliento, miró a Elena a los ojos y susurró: «Dals con todo, Martínez. Por la tierra». Con un último apretón de su mano, se fue. Elena parpadeó para contener las lágrimas y luego se volvió a la batalla con renovada resolución. Por la tierra, por Audi, por cada humano que había dado su vida en esta lucha titánica a través de la galaxia. Historias como esta se repetían 100 veces en las colonias mineras del cinturón de asteroides. El ingeniero David Akefer se sacrificó para detonar manualmente las cargas que sellaron una brecha en el campo de contención del reactor de la colonia, salvando a miles. En los cielos sobre Nueva Yakarta, la piloto de caza Sambi Reddy detuvo sin ayuda a un escuadrón de incursores Kreyatán el tiempo suficiente para que los transportes civiles escaparan, eyectándose solo después de que su munición se agotara y su nave estuviera en llamas. Y en los pasillos del poder en la Tierra, líderes como la almirante Hawkins y el secretario general Lompark tomaron las decisiones difíciles, asignando recursos, negociando alianzas y soportando el peso de enviar a jóvenes hombres y mujeres al peligro. Cada sacrificio, cada victoria reñida o amarga derrota solo parecía robar la determinación de la humanidad. Habían llegado demasiado lejos, logrado demasiado para dejarlo escapar. Ahora, contra los Sorgan, los Creatan, los Viki y una docena de otras especies hostiles, los humanos se mantuvieron firmes,
unidos en su determinación de labrarse un lugar entre las estrellas. Pero la guerra estaba pasando factura. Los recursos de la Tierra estaban al límite, su gente cansada del conflicto constante. ¿Cuánto tiempo más podrían aguantar? ¿Cuántas almas valientes más tendrían que dar sus vidas antes de que el futuro de la humanidad estuviera seguro? Estas eran las preguntas que pesaban sobre el almirante Hawkins mientras estaba en el puente del TDS Defiance, viendo el último informe de bajas desplazarse por su pantalla. Cada nombre era un cuchillo en su corazón, un recordatorio del terrible precio de la supervivencia en un universo hostil. Pero incluso en sus momentos más oscuros, Hawkins encontraba esperanza en el espíritu indomable de su gente. Habían llegado tan lejos de las cuevas a las estrellas, a través de la guerra y la lucha y la adversidad inimaginable. No vacilarían ahora, no cuando lo que estaba en juego era tan alto. Pasara lo que pasara, la humanidad seguiría luchando. Por la Tierra, por los demás, por el sueño de un futuro donde sus hijos pudieran mirar a las estrellas, no con miedo, sino con asombro y posibilidades ilimitadas. Esta era la promesa que los impulsaba, el deber sagrado que los unía, y lo llevarían a cabo, costara lo que costara. La guerra continuó y los sacrificios aumentaron. Pero a pesar de todo, el espíritu de la humanidad ardió brillante, una llama inextinguible iluminando el camino hacia las estrellas. Triunfo. La guerra había durado años. Una rutina implacable de batallas ganadas y perdidas, mundos conquistados y liberados, héroes forjados y martirizados. La humanidad, una vez los advenedizos recién llegados a la escena galáctica, había demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Pero incluso el espíritu más fuerte, la voluntad más indomable tiene sus límites. Y la Tierra se estaba acercando a los suyos. Los recursos eran escasos. La población estaba cansada y al límite. Incluso el resistente espíritu de la humanidad comenzaba a deshilacharse bajo el implacable ataque. Pero se aferraron con la tenacidad obstinada que los había llevado a través de innumerables pruebas antes. Los Sorgan, su antiguo némesis, habían sido rechazados hasta sus mundos centrales, pero se negaban a rendirse. Los Kreyatán, sintiendo debilidad, habían renovado sus incursiones en las colonias humanas. Y una docena de otras especies hostiles circulaban como buitres, esperando el momento adecuado para atacar. Era un tiempo oscuro, un tiempo de desesperación y esperanza menguante. Pero fue en esta hora más oscura que se forjó el mayor triunfo de la humanidad. En la Tierra, en un búnker seguro en las profundidades de las rocosas, las mentes más brillantes de una generación habían estado trabajando en un proyecto secreto. Un Ave María, un último esfuerzo desesperado para cambiar el rumbo de la guerra. La doctora Elisa Kaczmarek, con los ojos borrosos por innumerables noches sin dormir, miraba las lecturas con incredulidad. «Está listo», susurró. «Dios nos ayude. Realmente está listo». Lo que la doctora Kaczmarek y su equipo habían creado era una maravilla tecnológica. Una fusión de ciencia de vanguardia e ingenio desesperado. Un generador de agujeros de gusano capaz de abrir una puerta de entrada estable entre dos puntos en el espacio-tiempo. El plan era audaz en su simplicidad. Abrir un agujero de gusano al corazón del Imperio Sorgan y enviar una carga devastadora, una bomba de singularidad, un agujero negro en miniatura que consumiría todo a su paso. Era un arma terrible, una que los humanos habían dudado siquiera en considerar. Pero lo que estaba en juego era demasiado alto, las alternativas demasiado sombrías. Y así, con el corazón apesadumbrado y un solemne sentido del propósito, se dio la orden. El agujero de gusano se abrió de par en par. Un portal brillante colgaba en la negrura del espacio. A través de él, surgió una sola nave. Una nave elegante y sigilosa construida para un único propósito y solo uno. A su timón se sentaba el comandante Arjun Patel, con la mandíbula apretada con sombría determinación. Se había ofrecido voluntario para esta misión, sabiendo muy bien que probablemente sería la última. Mientras la nave se deslizaba a través de las defensas Sorgan, sin ser detectada ni advertida, Patel susurró una oración silenciosa a los dioses de sus antepasados. No por sí mismo, sino por los miles de millones de almas que llevaba consigo, las esperanzas y los sueños de toda una especie.
En el corazón del mundo del trono Sorgan, el emperador Sorhit estaba sentado meditando en su trono, su una vez magnífica flota de guerra en ruinas, sus ejércitos rechazados en una docena de frentes. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había sido humillado el poderoso imperio Sorgan por una especie que una vez habían considerado por debajo de su desprecio? Nunca sabría la respuesta, porque en ese momento, un segundo sol floreció en el cielo sobre su palacio. Un destello de luz cegador que consumió todo a su paso. Emperador, palacio, planeta, todos fueron barridos en un instante, devorados por el hambre insaciable de la singularidad. En todo el imperio Sorgan, la historia fue la misma. Sus flotas, sus ejércitos, sus mundos del trono, todos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos mientras los agujeros negros en miniatura arrasaban sin control. En un instante, la amenaza Sorgan terminó no con una explosión, sino con un gemido, una especie que una vez había aterrorizado a la galaxia, extinguida como la llama de una vela. Después, una galaxia atónita miró a la humanidad con nuevos ojos. Algunos con miedo, otros con asombro, otros con un respeto a regañadientes. Porque los advenedizos de la Tierra habían hecho lo imposible. Habían derrocado un imperio, y al hacerlo, habían cambiado la faz de la galaxia para siempre. Todavía había batallas que librar, alianzas que forjar, un nuevo orden que construir de las cenizas del antiguo. Pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Esperanza de un futuro libre del ciclo interminable de guerra y conquista. Esperanza para una galaxia donde las especies pudieran coexistir en paz y respeto mutuo. Y en el centro de todo ello se encontraba la humanidad, ensangrentada pero no doblegada, los improbables campeones de esta nueva y valiente era. Habían pagado un precio terrible por su triunfo en sangre y sacrificio y una pérdida inimaginable. Pero habían perdurado como siempre lo habían hecho, a través de pura determinación y el fuego inextinguible del espíritu humano. Mientras las naves de una docena de especies se reunían alrededor de la Tierra, no en conquista, sino en celebración, la almirante Hawkins se encontraba en el puente del TDS Defiance, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de dolor por todo lo que se había perdido, pero también lágrimas de alegría, de orgullo, de esperanza desenfrenada por el futuro. Lo hicimos, susurró a las estrellas. Realmente lo hicimos. Y las estrellas parecieron susurrar de vuelta, una promesa y un desafío, todo en uno. El universo era vasto, maravilloso y aterrador en sus posibilidades. Pero lo que sea que les esperara, la humanidad lo enfrentaría como siempre lo había hecho, juntos, sin miedo, con los ojos bien abiertos y los corazones llenos de esperanza. Porque eran la humanidad, los hijos de la Tierra, y su destino estaba entre las estrellas. La flota cuánticamente bloqueada de la mancomunidad estelar Vortune se materializó sobre la Tierra como una constelación de estrellas artificiales, los prístinos cascos de sus naves reflejando la luz solar en geometrías imposibles. Cada nave existía simultáneamente en múltiples estados cuánticos, un logro tecnológico que había convertido a los Vortions en los maestros indiscutibles de 12 sistemas estelares. En el corazón de esta majestuosa flota, la nave de mando, Certeza Eterna, pulsaba con una energía apenas contenida, sus generadores de campo cuántico zumbando en perfecta armonía. El alto comandante Z-Sol se encontraba en la cubierta de observación, su exoesqueleto cristalino refractando la luz en patrones que indicaban una confianza suprema. 3 pares de brazos cruzados sobre sus segmentos torácicos mientras contemplaba el planeta azul debajo con lo que entre los de su especie pasaba por diversión. Otro mundo primitivo, transmitió a su personal superior a través de enlaces neuronales y de entrelazamiento cuántico. Aunque debo admitir que el tono de azul es agradable. Su segunda al mando, la directora técnica Ben, se acercó con su característica cautela. Su exoesqueleto mostraba patrones de luz más sutiles que indicaban preocupación. Alto comandante, nuestros escaneos iniciales de la magnetosfera del planeta muestran algo inusual. Inusual para primitivos que ni siquiera han colonizado su propio sistema solar, interrumpió ZYXL, sus fragmentos cristalinos chasqueando en lo que la tripulación reconoció como risa. Comiencen los procedimientos estándar de primer contacto. Mostrémosles cómo es la verdadera civilización.
La llegada de la flota Borsin no había pasado desapercibida en la Tierra. En el Comando de Defensa Espacial Global en Ginebra, la doctora Sarah Chen miraba sus pantallas holográficas con creciente preocupación. Las lecturas del campo cuántico de las naves alienígenas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Literalmente mantienen unida su estructura atómica a través de la manipulación cuántica, explicó al general Santos, que estaba de pie detrás de ella con los brazos cruzados. Es una ingeniería brillante, pero... ¿Pero qué, doctora?, preguntó el general, notando la preocupación en su voz. Pero lo están haciendo en completo aislamiento. Sus naves están diseñadas para operar en el vacío cuántico del espacio profundo. La magnetosfera de la Tierra es como una sopa cuántica en comparación. Las interacciones podrían ser impredecibles. Antes de que el general pudiera responder, la pantalla principal se iluminó con la primera transmisión de la flota alienígena. Apareció la imagen del alto comandante Suek Soul, su forma cristalina proyectando refracciones de arcoíris por todo el centro de comando. Pueblo de la Tierra, la matriz de traducción convirtió sus pulsos cuánticos en discurso. Somos la mancomunidad estelar Borsin. Su mundo ha sido elegido para el privilegio del comercio y el intercambio cultural con una civilización superior. Prepárense para recibir a nuestra delegación. La doctora Chin compuso rápidamente un mensaje de respuesta que incluía datos detallados sobre las características del campo magnético de la Tierra y las posibles interacciones cuánticas. La respuesta de los Borchin fue inmediata y despectiva. Nuestra tecnología de bloqueo cuántico ha conquistado las fuerzas gravitacionales de los agujeros negros, transmitió ZYXL. Su campo planetario es insignificante en comparación. Demostraremos nuestro dominio de la mecánica cuántica descendiendo a través de su atmósfera al amanecer de mañana. Prepárense para ser iluminados. En las horas siguientes, la doctora Chen y su equipo trabajaron frenéticamente para modelar las posibles interacciones entre los campos cuánticos de los Bortion y la magnetosfera de la Tierra. Las simulaciones pintaban un cuadro cada vez más alarmante. Sus agujeros cuánticamente bloqueados mantienen la estabilidad a través de ajustes constantes del campo, explicó en una reunión de emergencia del Consejo Científico Global. Pero el campo magnético de la Tierra no es uniforme. Es dinámico, cambia constantemente. Cuando sus naves lleguen a los cinturones de Van Allen. No están escuchando nuestras advertencias, agregó el general Santos. Están tratando esto como un desfile. La doctora Chin mostró una nueva simulación. Entonces debemos prepararnos para las operaciones de rescate. Porque cuando esos campos cuánticos comiencen a interactuar con nuestra magnetosfera, sus naves no solo fallarán, experimentarán un desacoplamiento cuántico en cascada. En inglés, doctora. Sus naves literalmente comenzarán a existir en múltiples estados a la vez y no de la manera controlada para la que están diseñadas. Hizo una pausa, mirando de nuevo la simulación. Necesitamos preparar nuestra tecnología de blindaje magnético. Puede que sea primitiva para sus estándares, pero funciona con el campo magnético de la Tierra en lugar de tratar de ignorarlo. Al acercarse el amanecer, la flota Borsin comenzó su formación de descenso. El alto comandante Sexol se encontraba orgullosamente en su puente, preparándose para demostrar la superioridad de la tecnología Borxion a otro mundo primitivo. Permanecía ajeno a las crecientes preocupaciones de su personal técnico, que había comenzado a detectar sutiles anomalías en sus matrices de campo cuántico. En la Tierra, la doctora Chen y su equipo observaban con una mezcla de temor y determinación mientras preparaban sus naves de rescate. A veces, reflexionó, la solución más avanzada no era la mejor. A veces, comprender las fuerzas fundamentales con las que se estaba tratando importaba más que tratar de doblegarlas a la propia voluntad. La primera luz del amanecer tocó la flota Bortune, sus agujeros cuánticamente bloqueados brillando como diamantes líquidos. En menos de una hora, aprenderían esa lección de la manera más dura. Las primeras señales de problemas aparecieron cuando la flota Bortune entró en los bordes exteriores de la magnetosfera de la Tierra. Sutil al principio, fluctuaciones microscópicas en sus matrices de campo cuántico que habrían sido imperceptibles en el vacío del espacio profundo.
Pero aquí, en la sopa cuántica del campo magnético de la Tierra, estas diminutas perturbaciones comenzaron a multiplicarse. La directora técnica Ben lo notó primero. Sus conjuntos de sensores detectaron una armónica inusual en los campos de estabilización cuántica. Alto comandante, transmitió, su forma cristalina parpadeando con patrones de preocupación. El estado cuántico del agujero exterior muestra signos de desestabilización. Svay XL desestimó sus preocupaciones con un gesto casual de sus brazos superiores. Se esperan fluctuaciones menores al entrar en cualquier sistema planetario. Aumenten la potencia de los bloqueos cuánticos. Su exoesqueleto pulsó con patrones de orgullo mientras se dirigía a la flota. Comiencen la secuencia de descenso. Mostrémosles a estos primitivos cómo es el verdadero dominio de las leyes físicas. En Ginebra, los sistemas de monitoreo de la Dra. Chen emitían advertencias a gritos. Las pantallas holográficas mostraban patrones en cascada de interferencia cuántica que le aceleraban el corazón. Están llegando a los cinturones de Van Allen, anunció al equipo de crisis. Y sus campos cuánticos están tratando de compensar de la manera exactamente equivocada. Las enormes pantallas mostraban la flota de Boron, su formación perfecta aún intacta, pero sus agujeros comenzando a brillar de maneras que violaban varias leyes de la física. Cada nave estaba rodeada por un halo creciente de posibilidades cuánticas, múltiples estados de existencia sangrando entre sí. Están aumentando la potencia de sus bloqueos cuánticos, informó uno de sus asistentes. Está empeorando las cosas. Por supuesto que sí, murmuró la doctora Chin. Están luchando contra los estados cuánticos naturales de nuestra magnetosfera en lugar de trabajar con ellos. Se volvió hacia el general Santos. Lancen la flota de rescate. Nos van a necesitar antes de lo que creen. A bordo de la Certeza Eterna, la situación se deterioraba rápidamente. El núcleo cuántico de la nave, normalmente una sinfonía perfecta de estados sincronizados, comenzó a producir armónicos discordantes. Las señales de advertencia pulsaban a través de la red neuronal a medida que secciones del agujero comenzaban a existir en múltiples ubicaciones simultáneamente. Alto comandante, la transmisión de Vener llevaba una alarma inconfundible. Ahora estamos experimentando una fuga de estado cuántico. El campo de integridad total se está fragmentando. Soexalt finalmente mostró sus primeras señales de preocupación mientras observaba una sección de su cubierta de mando entrar y salir de la realidad. Imposible. Nuestros bloqueos cuánticos están diseñados para mantener la coherencia de estado singular bajo cualquier condición. Aumenten la potencia de todos los campos de estabilización. La orden resultó catastrófica. La oleada de energía a través de las matrices cuánticas interactuó con el campo magnético de la Tierra de maneras que desafiaban la comprensión boreal. De repente, porciones de la flota comenzaron a existir en múltiples estados cuánticos simultáneamente. No de la manera controlada para la que su tecnología fue diseñada, sino en una cascada caótica de posibilidades. La doctora Chen observó el desastre desarrollarse en sus pantallas. Están experimentando una superposición cuántica a escala macroscópica, explicó a su equipo mientras se apresuraban hacia sus naves de rescate. Sus naves existen en múltiples estados a la vez, pero sin los sistemas de control para mantener la coherencia. La perfecta formación de la flota Borsin se disolvió en el caos. Las naves parpadeaban entre estados, sus agujeros volviéndose transparentes, sólidos y no existentes, todo a la vez. Los miembros de la tripulación se encontraron experimentando múltiples líneas de tiempo simultáneamente a medida que los campos cuánticos que mantenían unidas sus naves comenzaban a desmoronarse. Aquí el Comando de Defensa Espacial de la Tierra a la flota Borin, transmitió la doctora Chin en todas las frecuencias. Sus matrices de campo cuántico están críticamente desestabilizadas. Corten la energía a sus bloqueos cuánticos inmediatamente y prepárense para operaciones de rescate de emergencia. Siso, observando con horror cómo su poderosa flota comenzaba a disolverse en la incertidumbre cuántica, finalmente se enfrentó a la posibilidad impensable de que el mayor logro tecnológico de su civilización hubiera encontrado su igual en los simples fenómenos naturales de un mundo primitivo. Imposible, transmitió,
sus patrones mostrando incredulidad mientras secciones de la certeza eterna entraban y salían de la realidad a su alrededor. Nuestra tecnología, nuestro dominio de la mecánica cuántica. Es impresionante. La voz de la doctora Chen llegó claramente. Pero están tratando de imponer la certeza cuántica en un sistema que naturalmente existe en múltiples estados. Están luchando contra la naturaleza fundamental del campo magnético de nuestro planeta, y están perdiendo. Las primeras naves de rescate de la Tierra se lanzaron desde sus bases, sus agujeros protegidos no por bloqueos cuánticos, sino por escudos magnéticos cuidadosamente diseñados que funcionaban en armonía con los campos naturales del planeta. Mientras se acercaban a la disolvente flota de Borión, la voz de la doctora Chen transmitía tanto urgencia como determinación. Corten la energía de sus sistemas cuánticos ahora, antes de que la cascada se vuelva irreversible. Podemos salvar a sus tripulaciones, pero tienen que dejar de luchar contra el estado cuántico natural de nuestro planeta. Mientras la certeza eterna comenzaba a dividirse en múltiples ecos cuánticos de sí misma, el alto comandante Sisol se enfrentó a una elección entre el orgullo y la supervivencia. A su alrededor, la flota más avanzada del espacio conocido estaba siendo deshecha no por una tecnología superior, sino por su propia incapacidad para adaptarse a las leyes naturales de un mundo que había descartado como primitivo. La operación de rescate estaba a punto de comenzar y con ella una lección de humildad que redefiniría la relación entre dos civilizaciones. El efecto de cascada cuántica se extendió por la flota Borión como un virus. Cada nave se convirtió en un caleidoscopio de posibilidades. Donde antes orgullosas naves habían permanecido en perfecta formación, ahora ecos fantasmales se superponían e intersectaban. Las tripulaciones experimentaban múltiples realidades simultáneamente mientras su tecnología de bloqueo cuántico no lograba hacer frente al campo magnético de la Tierra. La flota de rescate de la doctora Chen se acercó al caos, sus escudos magnéticos zumbando constantemente. Dentro de la nave líder, Terrance Shield, observaba las lecturas del estado cuántico con una mezcla de fascinación científica y horror. Cada nave está experimentando al menos 7 estados cuánticos diferentes simultáneamente, informó a su tripulación. Sus bloqueos cuánticos todavía están tratando de forzar todo a un solo estado, pero solo están empeorando la cascada. A través de las pantallas de visualización, podían ver el buque insignia de los Borción, Certeza Eterna, dividiéndose en múltiples versiones de sí mismo, cada una ligeramente desfasada de las demás. Se podía ver a los miembros de la tripulación moviéndose a través de pasillos que existían en varios lugares a la vez, sus formas cristalinas refractando la luz a través de múltiples dimensiones. Aquí la doctora Sarah Chen en el Terrance Shield a cualquier tripulación Borín que aún pueda mantener comunicaciones coherentes, transmitió. Nos estamos acercando con naves de rescate. Sus matrices de campo cuántico están experimentando una superposición incontrolada. Deben apagar sus bloqueos cuánticos inmediatamente. En el puente fragmentado de la certeza eterna, el alto comandante Sisol observaba con incredulidad cómo sus propios brazos existían en múltiples posiciones simultáneamente. La red neuronal de la nave estaba inundada de señales confusas mientras los miembros de la tripulación experimentaban múltiples variaciones de la línea de tiempo a la vez. Director técnico, transmitió, sus patrones habitualmente confiados ahora mostrando una clara angustia, explique esta imposibilidad. La forma de Venner parpadeó entre estados mientras accedía a los fallidos conjuntos de sensores. Los humanos tenían razón, admitió, su transmisión llevando matices de amarga realización. Su magnetosfera existe en un estado natural de incertidumbre cuántica. Nuestros intentos de imponer la certeza cuántica están creando un bucle de retroalimentación. Cada vez que aumentamos la potencia de los bloqueos, estamos forzando al sistema a generar más estados cuánticos para compensar. La flota de rescate humana había alcanzado los bordes exteriores de la disolvente formación Borión. Sus naves, aunque más pequeñas y menos avanzadas, se movían con estabilidad asegurada a través del caos cuántico. La voz de la doctora Chen llegó de nuevo, clara y urgente. Sus naves están experimentando una multiplicación de estados cuánticos a un ritmo exponencial. En aproximadamente 15 minutos, la cascada se volverá irreversible.
Necesitan apagar sus sistemas cuánticos. Ahora. Una enorme sacudida recorrió la certeza eterna mientras otra ola de disolución cuántica se extendía por su estructura. Secciones de la nave comenzaron a separarse a lo largo de líneas cuánticas, cada versión igualmente real e igualmente condenada. Alto comandante, transmitió Vener, su patrón mostrando un miedo manifiesto. Ahora estamos perdiendo la contención del núcleo cuántico. Si se desestabiliza por completo, toda la flota podría colapsar en una singularidad cuántica. La voz de la doctora Chen intervino. Su tecnología es increíblemente avanzada, pero en este momento está trabajando en su contra. Nuestras naves utilizan un blindaje magnético que funciona con los campos naturales de la Tierra. Déjenos ayudarles. ZYXL, observando cómo su poderosa flota se disolvía en la incertidumbre cuántica, finalmente tomó la decisión más difícil de su carrera. Todas las naves, transmitió, sus patrones mostrando su misión por primera vez en su largo mando. Apaguen los sistemas de bloqueo cuántico. Acepten la ayuda humana. La orden fue dada justo a tiempo. A medida que los bloqueos cuánticos se desactivaban, los múltiples estados comenzaron a colapsar de nuevo hacia una única realidad. Pero las naves diseñadas para mantener la integridad estructural a través de la manipulación del campo cuántico ahora enfrentaban una nueva crisis. Estaban perdiendo cohesión por completo. Muévanse ahora, ordenó la doctora Chen a su flota. La prioridad 1 es la evacuación de la tripulación. Los barcos Borsin van a perder la cohesión molecular en cuestión de minutos sin sus campos cuánticos. La operación de rescate se convirtió en una carrera contra el tiempo. Las naves humanas, con sus escudos magnéticos creando burbujas estables en el caos cuántico, maniobraron junto a las fallidas naves Borsin. Se extendieron esclusas de aire de emergencia, creando puentes entre enfoques tecnológicos fundamentalmente diferentes. Miembros de la tripulación Borsin, sus formas cristalinas aún parpadeando con efectos cuánticos residuales, fueron llevados a un lugar seguro por equipos de rescate humanos con trajes blindados magnéticamente. Cada evacuación fue una lección de humildad para una especie que se había enorgullecido de su superioridad tecnológica. Fascinante, transmitió Vener mientras ayudaba a coordinar la evacuación de su nave. Su tecnología de blindaje magnético no está luchando contra los estados cuánticos naturales de su magnetosfera. Los está usando, canalizándolos. A veces, la solución más simple es la mejor, respondió la doctora Chen, supervisando personalmente las operaciones de rescate desde el Terrance Shield. No siempre necesitas superar la naturaleza. A veces solo necesitas entenderla y trabajar con ella. A medida que los últimos miembros de la tripulación eran evacuados, la flota Borsin comenzó su disolución final. Naves que una vez habían sido el orgullo de una civilización interestelar se desintegraron no con violencia, sino con una silenciosa cascada de posibilidades cuánticas que finalmente se resolvieron en la nada. El alto comandante ZXO, de pie en el puente del Terrance Shield, observó cómo su nave de mando se desvanecía de la existencia. Su forma cristalina reflejaba patrones de profunda contemplación mientras se daba cuenta de que este mundo primitivo le había enseñado la lección más profunda de su carrera. La verdadera maestría no proviene de imponer la propia voluntad sobre el universo, sino de comprender y trabajar dentro de sus leyes naturales. El Centro de Comando de Defensa Espacial Global se había transformado en un improvisado campamento de refugiados alienígenas. Miembros de la tripulación Borsin, sus formas cristalinas aún parpadeando ocasionalmente con efectos cuánticos residuales, se agrupaban en grupos por toda la instalación. La visión de estos seres avanzados, ahora dependientes de la primitiva hospitalidad humana, creaba una atmósfera densa con una tensión no expresada. El alto comandante ZXO se encontraba ante el visor principal de la instalación, su exoesqueleto refractando la luz en patrones que los humanos estaban aprendiendo rápidamente a reconocer como una profunda angustia. Los últimos restos de su poderosa flota finalmente se habían disuelto en imposibilidades cuánticas hacía una hora, sin dejar nada más que lecturas dispersas en las estaciones de monitoreo de la Tierra. La doctora Chen se le acercó, llevando una tableta de datos que mostraba el análisis final del desastre.
Las matrices cuánticas de su nave dejaron una gran impresión en nuestra magnetosfera, dijo, tratando de romper el incómodo silencio. Estaremos estudiando los datos durante años. Estudiando nuestro fracaso, quiere decir, respondió ZYXL, sus patrones cambiando a lo que los humanos comenzaban a reconocer como una amarga ironía. La poderosa mancomunidad Borchin, deshecha por un campo magnético planetario que ni siquiera consideramos digno de un estudio serio. No un fracaso, corrigió la doctora Chin, dejando su tableta de datos. Una oportunidad de aprendizaje. Su tecnología de bloqueo cuántico es increíble. Simplemente no fue diseñada para las condiciones únicas de la Tierra. Tenemos mucho que aprender unos de otros. Al otro lado de la sala, la directora técnica Ben estaba enfrascada en una animada discusión con un grupo de físicos humanos. Sus apéndices cristalinos se movían en patrones complejos mientras explicaba los principios detrás de la tecnología de manipulación cuántica Borión. Los humanos, a su vez, le mostraban sus modelos de la magnetosfera de la Tierra. Notable, transmitió, sus patrones mostrando una creciente excitación. Su comprensión de la dinámica del campo magnético es mucho más sofisticada de lo que asumimos. Estas armónicas de escudo, en realidad están utilizando la incertidumbre cuántica en lugar de tratar de eliminarla. La colaboración se estaba extendiendo por toda la instalación. Ingenieros Borchin, con su desdén inicial olvidado, trabajaban junto a técnicos humanos para entender cómo el primitivo blindaje magnético de la Tierra pudo haber tenido éxito donde sus avanzados bloqueos cuánticos habían fallado. Los científicos humanos, a su vez, estaban fascinados por la profunda comprensión de los Borchin sobre la manipulación cuántica. Alto comandante, dijo la doctora Chin, volviéndose hacia ZYXL, hemos preparado un informe preliminar sobre cómo podríamos modificar su tecnología de bloqueo cuántico para que funcione dentro de la magnetosfera de la Tierra. Las ideas de su director técnico han sido invaluables. Los patrones de Svak Soul cambiaron a través de varios estados emocionales antes de asentarse en lo que parecía ser una resignación teñida de curiosidad. Usted entiende, dijo lentamente. Este incidente cambiará fundamentalmente el enfoque de la mancomunidad Borchin hacia la expansión. Ya no podemos asumir que nuestra tecnología es universalmente superior. Bien, respondió la doctora Chen con una leve sonrisa, porque la superioridad universal es un mito peligroso. Cada entorno, cada sistema tiene sus propias reglas. El verdadero avance proviene de comprender esas reglas, no de tratar de anularlas. La conversación fue interrumpida por una emocionada conmoción en una de las estaciones de investigación. Un equipo conjunto de científicos humanos y Borín acababa de completar una prueba exitosa de un sistema de escudo híbrido, uno que combinaba la manipulación cuántica Borín con las armónicas del campo magnético de la Tierra. Imposible, transmitió ZXL, sus patrones mostrando incredulidad mientras observaba los resultados de la prueba. Han logrado crear un campo cuántico estable dentro de la magnetosfera. Trabajando con ella, no en su contra, explicó Ben. Su emoción era evidente en sus patrones de transmisión. Los humanos nos mostraron cómo sus escudos magnéticos crean canales de estados cuánticos estables dentro del flujo natural de su magnetosfera. Hemos modificado nuestros bloqueos cuánticos para seguir estos canales en lugar de tratar de imponer una estabilidad absoluta. La doctora Chin mostró una pantalla holográfica del sistema híbrido. En realidad, es más eficiente que cualquiera de las dos tecnologías por separado. Su manipulación cuántica proporciona un control de precisión, mientras que nuestras armónicas magnéticas proporcionan estabilidad. Juntas, crean algo completamente nuevo. Las implicaciones no pasaron desapercibidas para nadie en la sala. Esto no era solo una solución técnica. Era un símbolo de lo que se podía lograr cuando la tecnología avanzada se atemperaba con la comprensión fundamental. Cuando el orgullo daba paso a la colaboración. Quizás, transmitió Saxol, sus patrones mostrando lo que los humanos estaban aprendiendo a reconocer como una humildad reflexiva, deberíamos revisar nuestros protocolos de primer contacto. Claramente, nuestro método de evaluar civilizaciones necesita un ajuste. A su alrededor,
equipos humanos y boreanos continuaban su trabajo. Las barreras iniciales de prejuicio y orgullo daban paso a una colaboración genuina. El desastre que había destruido la flota Borsín se estaba transformando en algo inesperado, un puente entre civilizaciones. «Sabe», dijo la doctora Chin, observando a un técnico humano ajustar cuidadosamente un componente cristalino bajo la guía de Ben. «Hay un viejo dicho en la Tierra, el orgullo precede a la caída. Pero lo que importa no es la caída en sí, es lo que aprendes cuando te levantas». La forma cristalina de Suex reflejaba la luz en lo que se estaba volviendo reconocible como un acuerdo. La mancomunidad Borsín había caído, ciertamente, pero al hacerlo, habían descubierto algo mucho más valioso que la superioridad tecnológica. Habían encontrado iguales que podían ayudarles a ver el universo de una nueva manera. 3 meses después del desastre de la cascada cuántica, la primera nave con escudo híbrido colgaba en la órbita de la Tierra, todo su cuerpo brillando con las energías combinadas de la tecnología cuántica de Bortune y las armónicas magnéticas humanas. La nave, apropiadamente llamada Convergencia, representaba más que un simple avance tecnológico. Era un testimonio de lo lejos que habían llegado ambas especies. El alto comandante Sisol se encontraba en la cubierta de observación del Comando de Defensa Espacial Global, su forma cristalina mostrando ahora patrones que el personal humano había aprendido a leer como una silenciosa satisfacción. A su lado, la doctora Chen revisaba los datos finales de la prueba del vuelo inaugural de la Convergencia. Los escudos híbridos funcionaron incluso mejor de lo que nuestros modelos predijeron, informó. Los campos cuánticos están perfectamente estables dentro de la magnetosfera de la Tierra, y las primeras pruebas sugieren que serán aún más eficientes en el espacio profundo porque se adaptan a los estados cuánticos naturales en lugar de tratar de anularlos. Saxol transmitió sus patrones mostrando lo que los humanos ahora reconocían como diversión irónica, una lección que parece que estamos aprendiendo en más de un sentido. La cámara debajo de ellos bullía de actividad. Científicos humanos y boreanos trabajaban codo con codo, su torpeza inicial reemplazada hace mucho por una colaboración genuina. La directora técnica Benra se había convertido en una figura familiar en las instalaciones de investigación de la Tierra. Su entusiasmo por combinar las tecnologías de las dos civilizaciones era contagioso. El Consejo de la Mancomunidad ha revisado nuestros informes, continuó ZYXL, sus patrones cambiando a modo formal. Han aprobado una revisión completa de nuestros protocolos de primer contacto. No más demostraciones de superioridad. No más suposiciones sobre la correlación del avance tecnológico con el valor de una civilización. La doctora Chin sonrió. Supongo que ver cómo tu flota insignia se disuelve cuánticamente frente a un mundo primitivo tiende a cambiar las perspectivas. De hecho, los patrones de Svax mostraban lo que se había vuelto reconocible como un reconocimiento avergonzado. Pero el Consejo ha visto más allá de las implicaciones tecnológicas. Su mundo nos ha demostrado que hay muchos caminos hacia el avance. Comprender las leyes naturales puede ser más poderoso que tratar de superarlas. Abajo, un grupo de ingenieros humanos se reunía alrededor de una pantalla holográfica del nuevo sistema de propulsión híbrido. Benra explicaba cómo la manipulación cuántica de Borín podría usarse para mejorar la tecnología de propulsión magnética existente de la Tierra, creando algo más eficiente de lo que cualquiera de las dos civilizaciones había logrado por sí sola. Hemos recibido las primeras respuestas de otros mundos de la mancomunidad, transmitió ZYXL, sus patrones mostrando emoción. Muchos están ansiosos por establecer programas de investigación conjuntos similares con la Tierra. Su enfoque de trabajar con los fenómenos naturales en lugar de en su contra está desafiando siglos de filosofía tecnológica Borxion. El cambio no siempre es cómodo, observó la doctora Chen, pero es así como crecemos, tanto como individuos como civilizaciones. Las pantallas de la cubierta de observación mostraban transmisiones en vivo de varios proyectos de colaboración en todo el mundo. En Ginebra, científicos humanos y boreanos estaban desarrollando nuevas aplicaciones médicas para la manipulación del campo cuántico. En Osaka, un equipo conjunto había logrado avances en la producción de energía sostenible aplicando los principios cuánticos de Borión al campo geomagnético de la Tierra.
La mancomunidad siempre se ha enorgullecido de ser avanzada, transmitió ZYXL, sus patrones reflexivos. Pero nos habíamos vuelto avanzados en una sola dirección, empujando contra los límites del universo en lugar de entenderlos. Su mundo nos ha demostrado que hay otros caminos hacia el progreso. Una repentina explosión de vítores atrajo su atención de vuelta a la cámara de abajo. El equipo acababa de probar con éxito una versión miniaturizada del escudo híbrido, abriendo posibilidades para equipos de protección personal que podrían funcionar en cualquier entorno planetario. ¿Sabe qué es lo más notable?, dijo la doctora Chin, observando la celebración. Nada de esto habría sucedido si su flota no hubiera fracasado tan espectacularmente. Un pensamiento humilde, coincidió ZXL, sus patrones mostrando lo que se había convertido en una calidez genuina. Quizás el verdadero avance no reside en demostrar nuestra superioridad, sino en reconocer cuando necesitamos aprender de los demás. La convergencia captó la luz del sol mientras orbitaba por encima, sus escudos híbridos creando un sutil efecto de aurora en la atmósfera superior. Era hermoso, pero más importante, era estable. Un equilibrio perfecto entre dos enfoques diferentes para comprender el universo. El Consejo ha aprobado la petición de la Tierra para ser miembro de la mancomunidad, transmitió ZYXL de repente. No como un socio menor, como habría sido nuestro enfoque anterior, sino como un igual de pleno derecho. Su mundo tiene mucho que enseñarnos. La doctora Chen se giró para mirarlo sorprendida. Aunque todavía estemos confinados a nuestro sistema solar, aunque no tengamos tecnología de bloqueo cuántico propia. Especialmente por eso, los patrones de Z-Ball mostraban énfasis. Han demostrado que el avance no consiste solo en tener la tecnología más poderosa. Se trata de comprender la naturaleza fundamental de las cosas y trabajar en armonía con ellas en lugar de en su contra. Mientras observaban la nave híbrida trazar su órbita perfecta alrededor de la Tierra, tanto humanos como Borsín reflexionaron sobre lo lejos que habían llegado. Lo que había comenzado como un desastre potencial se había transformado en algo que ninguna de las dos civilizaciones podría haber logrado por sí sola. Una verdadera convergencia de diferentes formas de pensar, diferentes enfoques para comprender el universo. Por el futuro, dijo la doctora Chin, levantando una taza de café en un gesto terrestre que sabía que Saxol había llegado a entender. Por la comprensión, respondió ZYXL, su forma cristalina refractando la luz en patrones de esperanza y posibilidad, en todas sus formas. Sobre ellos, la convergencia continuaba su órbita, un brillante símbolo de lo que se podía lograr cuando el orgullo daba paso a la curiosidad, cuando el impulso de dominar era reemplazado por el deseo de comprender. Era solo el comienzo de una asociación que redefiniría la comprensión de ambas civilizaciones sobre lo que realmente significaba ser avanzado.